Mis compas, espero se encuentren bien. Bueno, el video de esta semana sale de algo que estuve leyendo precisamente en uno de los libros ahorita, que es Hábitos Atómicos, este gran libro que comenté anteriormente. Y este me di con un término que me pareció curioso y fue el principio Premack. ¿Vale? Este principio en base pues nos habla un poco sobre cómo llegar a realizar actividades que son de menor agrado, asociándolas con una de mayor agrado. Pero pensando en eso dije, ¿y qué había antes de eso? ¿No? Antes de Premack tenía que haber algo. Y claro, siempre hay algo, ¿vale? De por sí Premack es casi el último de los postulados frente a este tipo de temas de productividad psicológica, ¿vale? Entonces lo que me dediqué para este video fue hacer una investigación sobre la línea de tiempo de esta. Y con lo primero que nos encontramos es con un término que me parece importante aclarar, y es homeostasis, que es el status quo de la mente o del ser humano frente a las actividades que haces un día a día. Si tú le pones a una persona con nivel albedrío, digamos un adolescente, le pones haz lo que quieras en tu día. El chico va a pensar, bueno, hago 10 horas de videojuego, 2 horas de estudio y el resto para lo que salga en un celular, ¿no? Ese es el status quo. Ahora, si algo lo altera, si alguien le dice, bueno, vas a tener que ahora hacer, antes de jugar Play vas a tener que hacer esto, antes de irte a estudiar tienes que hacer esto, lo que a veces nos pasa en nuestro día, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el peso de la realidad, el peso de la vida, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de esto, primero necesitamos hablar de John Vick, que aquí escribo mejor su nombre, porque si no parecería que estoy diciendo algo grotesco en inglés, para los que sepan un poquito. Tom Dick. Listo, se medio escribe así. La pronunciación sí que la tengo peor. Pero él nos empieza a hablar, es el primero en hablarnos sobre este tipo de conductas. Y es que nos plantea la caja problema. Y es que sigamos un gato se encuentra en una caja y tiene lo justo y necesario para siempre. Comer, dormir, ir al baño. Si dentro de eso se encontrara en algún momento una actividad que al hacerla le generara algún resultado de disfrute, esta se acostumbraría a hacerlo continuamente, ¿vale? A caso contrario, si no le agradase, la evitaría lo máximo posible, ¿vale? Esta es la ley del efecto, su postulado más conocido, que a su vez se confunde mucho con el comportamiento animal, ¿vale? Pero sin embargo, él la empezó a postular y a alinear mucho más con nuestro comportamiento humano y nuestro día a día, ¿vale? Ese es el primer postulado que tenemos frente a esto. Ahora vamos con Carl Hart, que nos habla sobre reducción del impulso. Aquí otra vez, Carl Hart. Y él nos empieza a hablar un poco sobre una fórmula de comportamiento, ¿vale? Primeramente, ¿cómo es que Carl Hart? Mi letra sí que no es la más bella, es literalmente horrible. Pero nos empieza a estructurar un poco cómo es el comportamiento humano, ¿vale? Lo primero nos dice, una conducta sucede en base a una necesidad. ¿Listo? Que esa necesidad nos genera un impulso. Empezando por el caso más normal que podría dar sería tomar agua. Si tengo sed, que esa es la necesidad, tengo sed, el impulso va a ser ir a tomar agua, ir a hacer algo para saciar esa sed, ¿vale? Ese es lo primero que haría. La necesidad genera el impulso de ir a tomar algo. Ahora, aquí nos empieza a hablar sobre los hábitos, ¿vale? Y dice que el impulso genera una acción, pero nuestros hábitos dan una dirección a qué hacer. Si tú estás acostumbrado a tomar agua cuando tienes sed, irás a tomar agua. Pero hay personas que en cuyo caso cuando tienen sed irán a tomar algún refresco, soda, gaseosa, lo que tenga habitual, ¿vale? Eso dentro de la común de la persona. Ahora, también nos menciona algo muy importante, es que el ser humano vive de incentivos, vive de algo que le haga anhelar la acción, ¿vale? Y en base a eso nos explica que, digamos, podemos decir, el impulso,
saciar tu sed. El hábito, tomar una bebida. El incentivo, bueno, no tomo agua, tomo gaseosa, tomo jugo, ¿vale? Y con esto él nos demuestra aquí y empieza a plantear una fórmula que es conducta igual a impulso por hábito por incentivo, ¿vale? Y ahora es muy importante que para cada uno de estos siempre haya un valor positivo. Si en alguno de estos el valor es cero, la conducta no se realiza, ¿vale? Si por lo menos nos podemos decir estoy aburrido, entonces lo primero es decir, la necesidad inicial es estoy aburrido, tengo que hacer algo para dejar de estar aburrido. Tu hábito normalmente podría ser usar tu computador, ¿vale? Y el incentivo, ¿cuál puede llegar a ser? El incentivo podría ser, bueno, voy a usar mi computador para ver videos, para jugar, o en caso opuesto podría llegar a ser, listo, voy a investigar algo que tenía pensado, que me interesa, sí, son diferentes impulsos, claro, no para todos, y eso es un punto claro que nos empieza a decir Carl Hart, es que no para todos el incentivo es el mismo. Para una persona adecuada o que ya tiene como hábito y es su naturaleza, el decir voy a hacer esto porque es algo que yo tengo acostumbrado, va a ser diferente para alguien que no tenga acostumbrado. Por lo menos, si alguien dice que tiene sed y tiene la posibilidad primero de ver una gaseosa antes que siquiera pensar en tomar agua, va a preferir esta antes que el agua, porque en su naturaleza se prefiere la gaseosa sobre el agua. Para mi caso, yo llevo tomando agua por mucho tiempo y si me dices tengo sed, voy primero por el agua, aunque la gaseosa esté más cerca, ¿vale? Eso es lo que nos empieza a postular Graham. Pero no está del todo concreto y aquí empieza a lo que sería el término de el principio de Premack, ¿vale? ¿Qué se escribe? Principio de Premack. Casi esto parece como si estuvieran diciendo Mac al final, pero no. Premack. Principio Premack, este último acá. Bien. Principio Premack. Este fue postulado y estudiado por Hans y Daniel Premack, ¿vale? Estas son una pareja de esposos. Que nos empiezan a hablar sobre que algo importante para que una conducta sea realizada, unas ciertas conductas que queramos sean realizadas, es unirlas y enlazarlas con algo que ya nos gusta hacer, con algo que no queremos hacer. Por ejemplo, a este principio, desde que lo leí, lo volví a leer, pues lo tuve más en cuenta y me ha servido mucho. Por lo menos a mí me gusta mucho trabajar, digamos, llega un punto del día donde yo ya me pongo a trabajar aquí en mis proyectos, todo. Entonces yo qué hice, como quiero hacer también otros hábitos que dejo de lado por ponerme a hacer esto, porque me motiva mucho, porque me fascina. Entonces, ¿qué hago? Antes de esto coloco dos hábitos importantes, que son aprender y practicar japonés y tocar guitarra. Ahora mismo japonés tiene ya un peso muy grande, ya lo puedo acostumbrar a mi día a día, pero la guitarra sigue algo reacio, entonces lo sigo colocando todo antes de ponerme a trabajar, lo que ayuda a que sí o sí el hábito se genere y se haga, ¿vale? Básicamente esto es algo que vi mucho, es Premack, el principio de Premack es como la receta de la abuela, ¿vale? Cómete el brócoli para que puedas ir a jugar. En base a la actividad que más probabilidad tiene de pasar, que es que tú quieras ir a jugar, quieres ir a comer un postre, primero te restringes a decir, voy a hacer esto que es menos probable, que no me gusta tanto, ¿vale? Para que el que no se acostumbra a leer, podría decir, bueno, antes de ir a jugar fútbol, antes de ir a jugar play, voy a leer 5 hojas, 5 minutos de un libro, el que gustes. Así puedes generar un hábito de manera más fácil. Porque en base al que no quieres hacer, primero te prohíbes o te cohibes de hacerlo hasta... Bueno, perdón, aquí se me confundo. Primero dices una recepción, te pones una recepción de primero hago esto para ahí sí poder hacer eso que me gusta, ¿vale? Al punto que asocias esa actividad que no te gusta con una que sí te agrada.
¿vale? Haciendo, rompiendo las restricciones y bajando esa marea mental que nosotros nos ponemos de, está aburrido, mira, es que no tengo tiempo, ¿sí? Bajamos las excusas porque esto lo estamos haciendo antes de algo que sí nos agrada, que nos motiva y que si fuera por nosotros todo el día estaríamos ahí, ¿vale? Sería lo que nos presenta el problema. Ahora, de mucho tiempo después empezó a surgir algo importante que fue la privación de respuesta. Y es que siempre en Premax se nos hablaba de un potenciar algo que decíamos, nos gustó mucho y por eso va a potenciar esto. ¿Vale? En el principio, en la privación de respuesta, se dice que no es necesario que algo sea motivante, sino que si normalmente tú haces algo que tal vez no sea a tu agrado, pero se te cohibe más de lo que es normalmente, vas a buscar una manera de eso que te cohibieron hacerlo, ¿vale? Es básicamente siempre lo que pasa, es que tú no quieres una pelota que antes no era usada, pero ahora alguien más está usando, ¿vale? Como no tienes acceso a ella, ahora la quieres porque quieres tener poder. Esto podríamos decir que si tú antes no hacías oficio, sino solo una vez a la semana, y ahora te prohibieron hacerlo a la semana, como que no encuentras esa libertad normal, vas a buscar ir en contra de eso y hacer algo extra para poder tener eso, ¿vale? Entonces, cuando tienes una privación, ya estás consiguiendo también tener un impulso para hacer algo. Por tanto, puede que algo que antes te motivaba a hacer grande, digamos, trabajar, jugar, lo hagas y digamos te digan, puedes jugar, pero cuando termines de jugar y hagas esto, ahí sí puedes ir a hacer eso que antes decías no querer. ¿Listo? Nuestra mente está acostumbrada a que aquello que está negado, que está declarado como que no lo puedes hacer, que está fuera de tu alcance, siempre lo va a buscar, ¿vale? Eso es como mm, la rareza y paradigma que tenemos dentro de nuestra mente, ¿vale? A lo que le dicen no, uno le tiene que ir a decir sí y hacerlo. Por más y mil y un veces que te diga no, esa chica, más mil veces vas a ir intentar, ¿vale? Es el mismo paradigma y es el mismo ejemplo. Porque siempre que trabajamos con la homeostasis de todo es lineal, todo es exacto a lo que uno tiene en su día a día, si algo cambia, vamos a buscar la manera de que vuelva a esa normalidad, ¿vale? Si antes esta línea divisoria que tenías se desequilibra, empieza a ir para un lado, tú vas a buscar la forma de reequilibrarla, ¿vale? Es lo mismo. Ya sea que te hayan prohibido algo que no te gustaba, esa leve prohibición hace que tú ya no estés así recto, lo que pasa es estar aquí un poco curvado. Y siempre la mente es mágica, te va a decir, hey, ven, tengo que, aunque no te guste ciertamente, hay que volver a un status quo, hay que volver a una homeostasis. Y hasta que vuelvas a este punto, van a cambiar las cosas, te vas a sentir diferente. ¿Listo? Entonces, esos postulados dados por Tom Dick, Carl Hort, el principio de Premack, dado por Hans y Daniel Premack, fue, perdón, fue mucho lo que investigué en base a esta ruta de aprendizaje que se ha llevado durante el tiempo, donde se ha investigado y se ha buscado ver cómo el humano actúa frente a diferentes conductas y cómo crea hábitos, ¿vale? Porque precisamente esto lo sacó de hábitos atómicos. Entonces, espero les haya gustado esta investigación. Me pareció increíble ver cómo a partir de un solo concepto se hilan demasiadas cosas. Porque claro, dije principio Premack. Y al principio dije, bueno, voy a investigarlo. Vi su investigación, todo lo que hicieron. Y al final me di cuenta, güey, pero ¿qué hubo detrás? Estuvo Carl Hall, Tom Dick y hubiera mucho más claro. Pero no los anexé a este video dado que primeramente van por una ruta de investigación diferente y es en cierto punto leve que como que cambia el chip y ahí sí lo empiezan a dirigir hacia la conducta humana. Caso que pasa con Tom Dick, que su ley de efecto primeramente se consideró como forma de conducta animal, ¿vale? Pero solo fue por este quien fue conduciendo y dirigiendo su estudio a que la psicología fuera algo cuantitativo y no algo cualitativo,
que se hizo parte de esta investigación y que hace parte de la ruta y el camino o línea de tiempo que se ha dado para esta investigación de conducta humana, ¿vale? Agradezco a todos los que han este video, muchas gracias, tengan buen día.